Hola, muy buenas tardes, hermanos en Cristo, amigos. Les saludo nuevamente, reencontrándonos desde casa. Estamos el día miércoles, pasadas las 19:30 horas, para compartir la palabra del Señor, compartir un momento de oración, dando gracias al Señor de que Dios nos tiene guardado, nos tiene ayudado, tiene guardado a todo el pueblo del Señor. Así que agradecido al Señor por eso. Vamos a la palabra de Dios. Estamos todavía atravesando, bueno, este confinamiento muy complicado acá en la provincia de Buenos Aires, de todo el país. Creo que es la parte que más complicada está es aquí en Buenos Aires. Hemos vuelto para atrás en las restricciones, en la cuarentena. Muchas provincias ya están casi liberadas, pudiendo tener actividades normales, pero nosotros estamos complicados, ¿no? Así que oramos a Dios, todos los que vivimos en esta parte de Argentina, que pronto el Señor tenga misericordia y esta plaga desaparezca y podamos volver a las actividades normales, ¿no? Extrañamos las reuniones, extrañamos estar en la iglesia, extrañamos el pueblo del Señor, poder vernos, poder compartir algún momento juntos. Así que bueno, los que nos queda es este medio y a través de este medio estoy junto con cada uno de ustedes, apoyándoles y de la misma manera deseo en mi corazón que cada uno de ustedes permanezca en fidelidad, sobre todo con el Señor, con la iglesia del Señor. Bien, vamos a la palabra de Dios. Estaba meditando en el día de hoy, sabía que a esta hora tenía que compartir con ustedes, meditando en unos pasajes muy conocidos de un hombre que vivió en una crisis parecida a la nuestra, que quizás cuando leemos en la Biblia vemos que no tiene mucha coincidencia, pero profundizando un poquito vamos a encontrar que era una situación muy difícil. Era en el reinado del rey Achab, su esposa se llamaba Jezabel. Era un reino idólatra, un reino corrupto, que gobernaba en aquel entonces, a donde le tocó vivir nada menos que al profeta Elías y mucha gente del pueblo del Señor, bajo la tiranía de este reino. Jezabel, sabemos cuál fue su final, cuál fue el final del rey Achab. Ellos idolatraban algunos ídolos llamados Baales, tenían todo un culto y todo un sistema religioso en derredor de esos ídolos. Se cuenta la historia bíblica que la figura de Baal era un tipo de construcción, un tipo de una estatua de bronce que se colocaba en su interior leña y se le prendía fuego, que tenía los brazos en esta posición. Y bueno, cuando estaba esa estatua al rojo vivo, se ofrecían en holocausto, en sacrificio, criaturas que se colocaban vivas sobre los brazos candentes de bronce. Era un culto aberrante que por mucho tiempo contaminó al pueblo de Dios. Y bueno, el profeta Elías vivió en esos días muy complejos. Sabemos que la reina Jezabel, la Biblia la compara el espíritu de Jezabel con el espíritu de fornicación, de adulterio, de perversión. Y en Apocalipsis toma el Señor la figura de Jezabel para hablar de ese demonio. Bueno, esta Jezabel era la esposa del rey Achá, ¿no? Eran avasalladores en las propiedades ajenas, no tenían respeto por el pueblo. Fue una tiranía tremenda y en esa tiranía le toca vivir al profeta Elías.
Elías, enfrentado con esa idolatría, es cuando todos conocemos allá en el monte Carmelo, en una parte del reino, él hace el desafío a los falsos profetas de Baal, de que había 450 profetas y sacerdotes falsos. Es cuando Elías hace el desafío construyendo el altar y pidiendo, ¿no?, que el Dios verdadero respondiera por fuego y que el pueblo de Israel dejara de claudicar en dos pensamientos, porque estaba el pueblo dividido. Algunos se habían volcado a la idolatría de Baal y otros permanecían sirviendo a Dios, y había ese doblez de corazón, de pensamiento, que Elías hace este desafío delante de todo el pueblo diciendo: si Baal es Dios, vayan en pos de él, y si Jehová es Dios, servirle, ¿no? Decidan, no claudiquen en dos pensamientos, ¿no? Y bueno, allí todos conocemos la historia, ¿no? Dios responde por fuego. Había allí un altar que se había construido. Los falsos profetas de Baal estuvieron todo el día clamando y no hubo quien respondiese. Y dice que a lo último se cortaban con lancetas el cuerpo en forma de ofrenda, de sacrificio, y no hubo voz que respondiese. Y luego cuando le toca a Elías, Dios responde con fuego del cielo. Fue la única oportunidad en la historia de la Biblia a donde descendió fuego del cielo sobre un altar, ¿no? Allí todo el pueblo se inclinó delante de Dios diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, ¿no? Una demostración del poder de Dios para un pueblo claudicante, un pueblo que se debatía en su corazón a dos puntas, ¿no? Como muchas veces encontramos cristianos que se debaten entre la fe y el mundo, entre la iglesia y las amistades del mundo, y están siempre claudicando. De repente son creyentes, de repente no lo son. Bueno, esta era la situación de Israel en los días de Elías. Ahora Elías va a orar para que venga un juicio sobre aquel reino, y el juicio de Dios va a ser una seca impresionante que va a durar 3 años y medio. El apóstol Santiago habla sobre esto cuando habla de la eficacia de la oración, que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y oró fervientemente y no hubo lluvia sobre la tierra durante 3 años y medio. Fueron 3 años y medio de una crisis impresionante que, si la comparamos con esta pandemia, decimos no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero nosotros llevamos, por lo menos aquí en la Argentina, un poco más de 100 días de esta cuarentena, ¿no? Un poco más de 3 meses, quizás todavía tengamos algún tiempo por delante, pero aquella crisis en los días de Elías, en los días de Achab, en Israel, duró 3 años y medio. 3 años y medio donde Elías había determinado de esta manera en el Primera de Reyes 17:1, dice: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Achab, al rey: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, ¿no? Allí es cuando cae aquel juicio sobre la tierra de Israel, y un juicio que iba a durar 3 años y medio, o una tierra, un pueblo que por lo general eran agricultores y criadores de ovejas, de ganado, pastores, y que no lloviera por toda esa cantidad de tiempo, todos esos meses, era realmente una tragedia nacional. Era algo que le iba a traer carestía, pobreza, hambre, sufrimiento, porque iban a morir sus ganados, iban a terminar sus siembras, sus cosechas,
no iban a haber cultivo de ningún tipo, y no solo no iba a haber lluvia, dijo Elías, no habrá rocío tampoco. Sabemos que allá en Génesis, cuando nunca había llovido, la tierra se regaba por el rocío de la noche. Sabemos que el rocío de la noche produce una humedad que es muy benefactora para los cultivos. Bueno, pero acá era ni lluvia ni rocío a no ser por mi palabra. Y vino una hambruna, podemos llamarle, si queremos usar el término que se está usando ahora, una cuarentena impresionante, un hambre, una carestía impresionante en toda la nación. Mucha gente pereció de hambre e incluso Elías tuvo que ser sostenido milagrosamente para poder sobrevivir. Dice que Dios le manda a acampar en derredor a la orilla de un arroyo llamado Querid, y le dice: estate allí, que yo he enviado a los cuervos para que te lleven la comida, para que te den de comer. Y Dios utiliza estas aves, que también el judío tenía un rechazo natural por estos animales, porque en su cultura eran considerados animales inmundos, animales que no podía tocar, que no podía tener como mascota, ni podía consumir su carne, ¿no? El cuervo era un animal inmundo, es un animal carroñero, dañino para los sembrados, considerado plaga en muchas partes del mundo. Y el Señor le dice a Elías: yo he mandado los cuervos que te lleven de comer. Vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Cherí, que está delante del Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. ¿No? Una cosa muy extraña, y que va a durar nada menos, estaba investigando, va a durar nada menos que ese sustento con esas aves que todos los días por la mañana y por la tarde traían pan y carne, dice, para Elías. Y Elías bebía la única agua que estaba todavía en aquella tierra, que era ese arroyo. Le dijo: beberás allí del arroyo de Cherillo, he mandado los cuervos que te den de comer. Fue alimentado de esta manera 2 años y medio. No tiene mucha comparación con los 100 y poco de días que llevamos nosotros en este confinamiento, o en esta situación económica también para muchos. No tiene comparación con 2 años y medio, muy largo tiempo, donde Elías tampoco podía salir, viajar, ir a otras tierras. No podía tampoco ejercer su ministerio. Él tenía que, no lo digo claramente, no hacer nada. Eran 2 años y medio donde él no iba a hacer nada. Él seguro armó allí una tienda o armó una choza, no dice la Escritura, pero allí permaneció 2 años y medio no haciendo nada. Y muchas veces el Señor nos coloca en esa posición de no hacer nada. Y es allí donde, bueno, el hombre se revela, el hombre se queja, creyente o no creyente, pues lo estamos viendo, una sociedad que ya no soporta esta cuarentena, el encierro, la falta de actividad. Decían algunos especialistas, las enfermedades emocionales se están multiplicando tremendamente, depresiones, ansiedad, angustia, que se ha incrementado el consumo de alcohol, el consumo de las drogas, la violencia familiar, porque el hombre no está preparado para esperar. Pero acá hablamos de hombres de la fe, hablamos para la iglesia, el pueblo cristiano, que se supone que tiene los frutos del Espíritu, y uno de los frutos del Espíritu es la paciencia y el otro es la templanza o dominio propio. Quiere decir que podemos manejar nuestras emociones, podemos manejar nuestro carácter.
a través del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, que cuando no estábamos lejos de Dios, éramos arrebatados, impulsivos, dábamos rienda suelta a nuestras emociones y nuestro carácter, pero cuando venimos a Dios entramos en un proceso que se llama conversión, transformación, nueva criatura, y esa nueva criatura, ¿no es cierto?, es moldeada por la mano de Dios, a donde Dios trabaja con nuestro carácter, con nuestro sistema emocional, y nos da esas cualidades que no teníamos, la paciencia, el dominio propio. Y bueno, esto tenía Elías. Elías era un hombre lleno de Dios, un hombre que Dios respaldaba y que quedó allí su trayectoria impresionante, una trayectoria donde fue usado de Dios con milagros extraordinarios, milagros de resurrección de muertos, milagros de multiplicación de alimentos, una cosa extraordinaria que uno de sus discípulos, que luego le iba a suceder, viendo, acompañándole, aprendiendo de él, llegó a codiciar lo que Elías tenía. Al punto de cuando Elías se fue, pedirle que él quería tener el doble de aquella unción que había sobre Elías, ¿no? Le pidió y le fue concedido. Este discípulo se llamaba Eliseo, fue el profeta que le sucede al profeta Elías, ¿no? Quiere decir un hombre lleno de Dios, un hombre, el segundo hombre que no tiene que pasar por el cementerio, no ve la muerte. Hay solo dos hombres en la historia bíblica que no ven la muerte. Uno es en la generación de Noé, aquel hombre se llamaba Enoc, y el Señor dice que le traspuso, como un día va a trasponer la iglesia, como un día va a llevar la iglesia, ¿no? Lo hizo el Señor en los días de Noé, antes del diluvio. Dice que no antes que Dios lo llevara, ¿no?, sin ver la muerte, lo transformó y lo llevó al cielo. Dice que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También era un hombre profeta, un hombre usado de Dios. Judas habla de Enoc, que Enoc en aquellas generaciones había profetizado acerca de la venida del Señor. Y como anticipo de lo que el Señor va a hacer con la iglesia, para testimonio a aquellas generaciones, lo trasladó Enoc y Noé se quedó para el juicio, ¿no? Noé construye el arca y tiene que quedarse en esa hora de juicio, ¿no?, que vino sobre la tierra. De luego, en los días de los profetas, Dios va a hacer lo mismo con un Elías que lo transporta al cielo y un Eliseo que se tiene que quedar para una época muy oscura del pueblo de Israel. Ahí tenemos nuevamente la figura o el testimonio de Dios de lo que va a suceder con la iglesia. En breve, estamos a las puertas, la iglesia va a ser trasladada, traspuesta, si prefiere esa palabra, y el pueblo judío tendrá que quedarse para esa época oscura que viene después que la iglesia se vaya, ¿no? Es decir, que el Señor dio una primicia en las generaciones de Noé y dio una primicia en las generaciones de los profetas de lo que va a hacer ahora en el último tiempo con la iglesia, trasponerla, donde muchos cristianos no tendrán que pasar por la muerte, porque dice, cuando el Señor venga, es cierto, los muertos en Cristo resucitarán primero, ellos van primero a encontrarse con el Señor en los aires, pero luego los que estén vivos, ¿no?, serán transformados en el aire para encontrarse con el Señor en las nubes. Así explica y enseña la palabra de Dios y lo creemos, ¿no? Entonces allí estamos viendo este profeta que fue uno de los hombres elegidos excepcionalmente para no pasar por el cementerio, para no gustar la muerte. No experimentó la muerte nunca. Él tuvo su vida, su desarrollo, y de ahí se fue a la presencia del Señor, Elías. Y este hombre, lleno de Dios, usado de Dios, ahora
está 2 años y medio en un campamento, en una tienda, a la orilla de un arroyo, no haciendo nada, dependiendo de que unos animales enviados de Dios, que no se sabe de dónde y cómo, le proveían el alimento. Es decir, que él esperaba cada mañana y cada tarde que llegara la provisión, el delivery de Dios, ¿no? Que venía con alimento. Y bebía del arroyo. 2 años y medio, pero voy a este punto, ¿no? Porque muchos están afligidos con la cuarentena y cuándo va a terminar. Hablábamos con algún hermano en Cristo y me contaba de un pastor que estaba muy angustiado y decía que ya no soportaba más, que iba a abrir la iglesia, que iba a hacer reuniones públicas, porque ya no aguantaba más la situación. Bueno, somos humanos, por más fe que tengamos, somos humanos, y hay muchos cristianos en esa condición, y ya no aguanta más el encierro, la falta de actividad, el no trabajar, el no poder viajar, no poder salir, no poder ver a nuestros seres queridos, no podemos contactarnos, la distancia social, no podemos abrazarlos, no vemos a nuestros hermanos, no tenemos actividades, no tenemos reuniones, los templos están cerrados. Esta es una situación donde nuestra paciencia y nuestro dominio propio está siendo puesto a prueba, ¿no? Como le pasó a Elías, como le pasó a, si vamos a un extremo, le pasó a Moisés. Moisés no estuvo 3 años y medio sin hacer nada. Moisés estuvo 40 años sin hacer nada, que fue desde que huyó de Egipto a la edad de 40 años hasta los 80, donde Dios le llama en aquella zarza para encomendarle la tarea de liberar a Israel de la esclavitud, ¿no? Pero hay 40 años de silencio, 40 años de no hacer nada, porque no hizo nada, ni siquiera en su vida personal. Él cuidaba las ovejas de su suegro, ovejas ajenas. Ni siquiera había podido lograr un patrimonio, ni siquiera había podido prosperar, ¿no es cierto?, en la vida mundana o en la vida fuera de Dios. Solo él cuidó ovejas ajenas en el desierto, 40 años, que la Biblia guarda total silencio, no hubo ninguna hazaña, no hubo ningún milagro, no hubo ninguna encomienda de Dios, no le predicó a nadie, no hizo nada, no hizo ningún viaje, nada. 40 años de, yo le llamo la escuela del Espíritu Santo, la escuela de Dios. Fue preparando a Dios su carácter, le enseñó a no hacer nada, porque nos cuesta a nosotros esperar. Solamente vea cuando tenemos que hacer una cola, o cuando perdemos un transporte, o cuando tenemos la burocracia de algún trámite, la inquietud, la aflicción, la nerviosidad que nos domina a todos, porque no estamos acostumbrados a esperar una cita que se demora algunos minutos. Ya nos molesta y nos inquieta bastante la impuntualidad del otro, ¿no? Pero el Señor tiene esos procesos porque es parte del carácter del cristiano, poder esperar, poder estar sin hacer nada. Y ahora estamos viendo muchos que no lo soportan. Muchos, tenemos incluso nuestras congregaciones, obreros, líderes y hermanos en Cristo que no soportan no hacer nada. No podemos obedecer estas leyes, no podemos estar sin predicar el Evangelio, no podemos tener las iglesias cerradas, tenemos que avanzar igual, tenemos que arremeter igual, sea la consecuencia que sea. No estamos acostumbrados a esperar. Elías estaba viendo la historia, 2 años y medio en una tienda a la orilla de un arroyo, ni siquiera podía cultivar su comida o criar sus animales para comer. Tenía que depender de unos bichos que, ¿no es cierto?, aparecían por la mañana y por la tarde con provisiones, y esperar que aparecieran.
porque tampoco tenía una provisión como a veces nosotros vamos al mercado, hacemos una compra, llenamos la alacena, la heladera y decimos, esta semana tengo lo suficiente, ¿no? Él no tenía para una semana. Era como el maná allá en el desierto cuando Israel es liberado de Egipto. ¿Te recuerda cómo era? Era un pan que Dios proveía para donde no había mercado, no había shopping, no había donde conseguir alimento. Entonces Dios tenía que darle el agua y el alimento a más de 1 millón de personas, que era el pueblo de Israel que salía de la esclavitud de Egipto. Dios los cuidó, dice la Biblia, que les dio comer pan del cielo. El pan del cielo que los alimentó a ellos, con sus hijos, con sus ancianos. Dice que cada mañana descendía sobre la faz del campo y el pueblo tenía que salir a recoger. Era una provisión diaria y por eso el Padre Nuestro, ¿no es cierto?, en su estrofa dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice, danos el pan para toda la semana, danos el pan para todo el mes, danos el pan para que este año esté cubierto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una provisión diaria, una dependencia diaria. Israel tuvo que aprender esto. Dice, incluso muchas veces se quejaron que en Egipto no era así. En Egipto tenían cultivo, cultivaban melones, pepinos, cebollas. El pueblo habla de esto. Muchas veces se quisieron volver a Egipto diciendo, allá teníamos, allá cultivábamos, mal o bien, pero había un proyecto de algunos días de provisión. Ahora con Dios era una provisión cotidiana de cada mañana. Y si juntaban, porque el primer día dice que juntaron, amontonaron y guardaron para mañana, porque el hombre es así. El hombre necesita esa seguridad y ellos cuando este pan descendió sobre la faz del campo, en el rocío de la mañana, juntaron para el día y juntaron para ¿no es cierto?, asegurar algunos otros días. Y dice que lo que ellos guardaron se echó a perder y crió gusano, ¿no? No pudieron conservarlo, se echó a perder inmediatamente. Y Dios le dijo, no, cada uno recogerá su porción según su comer. Y al que come mucho no le faltará, y al que come poco no le sobrará. Es decir, que había un mecanismo de Dios para que cada uno recogiera lo que necesitaba en el día. El único día que podían recoger una doble porción era el día antes del sabá o el sábado, reposo de Dios, donde no se cocinaba, donde no se trabajaba, era el día del Señor para el pueblo de Israel. Entonces el día anterior el Señor había autorizado que recogieran doble para ese día y para el sábado, y no se echaba a perder, ¿no? Pero ¿cuál era la lección? ¿Cuál era lo que quería hacer Dios con el pueblo de Israel? Quería enseñarle la dependencia diaria, quería enseñarle la paciencia, quería enseñarle el dominio propio, como lo va a enseñar a Elías, porque Elías está en la misma escuela, mucho tiempo después de la historia de Israel. Elías entra en la misma escuela, Moisés antes de ser el caudillo de Israel entró en esa escuela, que a Moisés le llevó 40 años de elección. A Elías le va a llevar 3 años y medio. 2 años y medio allí en el arroyo, dependiendo de un bicho, si venía o no venía, si alguno lo volteaba por hambre de un hondazo para comérselo, porque había una hambruna impresionante. Tenía que orar que ese animal llegara con la provisión, ¿no? Y bebió del arroyo hasta que el arroyo también se secó. Las pocas fuentes de agua que había en la tierra de Israel empezaron a secarse, los ríos, las lagunas, los arroyos, las fuentes, los pozos, y había mortandad por doquier y hambre por doquier.
Elías estuvo allí 2 años y medio sin hacer nada, hasta que un día, en una mañana, el arroyo estaba seco. Ahora no había más agua. Faltaba un año todavía de aquel juicio que había venido sobre Israel, 3 años y medio. Ahora Dios le manda a una localidad llamada Sarepta de Sidón, y le dice: vas a buscar allí una mujer viuda que yo le he mandado que te sustente. Le dice en el verso 9: levántate, ve a Sarepta de Sidón, y allí morarás. Y aquí yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. Bueno, si no era suficiente la humillación de depender de un ave considerada inmunda, considerada intocable para el judío, depender de que un pájaro le alimentara durante 2 años y medio, yendo día por día, ¿no? Viniendo y yendo día por día. Ahora, cuando se seca el arroyo, le queda un año más de escuela. Y el último año, donde va a poder graduarse en la enseñanza de Dios, el último año tiene que depender de una anciana viuda, vivir en la casa de esa anciana, y esa anciana le iba a sustentar a él. Él no iba allá para trabajar, para ayudarle a la viejita a sobrevivir. Él iba a ser sustentado. Yo he mandado una mujer viuda, le dice Dios, para que te sustente. Y allá llegó, ¿no? Una mujer sola, con un hijo que no tenía absolutamente nada. Dice que el último puñado de harina y la última poca aceite que tenía alcanzaba para armar una torta y cocinarla en las cenizas. Y cuando llega el profeta, ella estaba juntando leña para hacer esa última comida que le quedaba, que la estiró lo más que pudo, porque se le fue gastando las pocas provisiones. Esto era, en ese tiempo, esto era crítico en toda la tierra de Israel. Mucha gente había muerto de hambre. Mucha gente no tenía recursos. Y bueno, ella le manda a Dios al profeta a una mujer que no tenía recursos tampoco, ¿no? Que no tenía nada. Dice que tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y llega el profeta y le pide de comer. Y ella dice: sabe Dios que no tengo más que un puñado, y ahora juntaba unas ramas e iba a cocinar y esperar la muerte. Iba a comer esta última torta, este último pan, y luego iba a esperar la muerte. Elías, sabiendo la voluntad de Dios, sabiendo el plan de Dios, le dice: entra y haz para mí primero una torta cocinada en las cenizas y tráemela con un vaso de agua. Y no escaseará la harina, ni menguará la botija de aceite. Bueno, mi Biblia dice que vivió un año entero, el último año, dependiendo de esta mujer que no tenía nada, con un milagro de Dios, porque ahí Dios multiplicó y no faltó nunca la harina y el aceite en aquella casa. Y vivió él, la viuda y el hijo de la viuda un año entero, ¿no? Pero ¿a qué voy? Que no hace tanto que estamos rindiendo la materia de la paciencia, ¿no? No hace mucho, 100 días, 120 días, cuanto mucho. Dice que la cuarentena más larga se ha dado en Argentina, entonces tenemos el récord en esa parte, 100 y poco de días. Otras naciones o otros lugares han tenido mucho menos. No es tanta la escuela para desesperarnos, para afligirnos, para perder los estribos. Yo creo que debemos aprender también, es parte de las lecciones de Dios, aprender a no hacer nada.
Algunos son hiperactivos, yo me reconozco, soy hiperactivo. No puedo estar quieto y no, generalmente no estoy quieto nunca. Pero es parte de las lecciones de Dios, es parte del trato de Dios con sus hijos, con los cristianos, de ponerte allí a esperar. Hay muchos hombres de Dios que le tocó esperar, y no 100 días, años, como estábamos viendo la historia de este profeta. Y tantos hombres de Dios que tuvieron que esperar años hasta que Dios los consideró que estaban aptos o estaban preparados para la tarea, y ahí fueron enviados, ¿no? Hombres que tenían llamado, hombres que tenían vocación, hombres que tenían cualidades, talento, pero Dios los puso en la sala de espera. ¿Cuánto nos cuesta estar en la sala de espera? De cualquier lugar a donde vayamos, ¿no? Es horrible estar en la sala de espera, y más cuando hay mucha gente y pasan los minutos y las horas, y usted tiene solo que esperar, no puede irse, tiene un turno y tiene que estar en la sala de espera. Dios tiene una sala de espera, y la sala de espera para nosotros es la que estamos atravesando ahora. Ore a Dios, quédese tranquilo, vendrá tiempo, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de los tiempos. Le dijo a los discípulos: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Ellos decían: ¿cuándo? ¿Cómo va a ser esto, Señor? ¿Cuándo harás esto? Y el Señor les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones, que quedó en la potestad del Padre, en su sola potestad. Es decir, que el Señor es el dueño de los tiempos. Y si Él, recordemos los colegios, bueno, ha cambiado mucho la cultura a través de los tiempos, pero la época que nosotros éramos jóvenes o éramos chicos, íbamos al colegio, se utilizaba, y no era un delito, la maestra utilizaba ponernos en penitencia, ¿no? Todo después desapareció. Hoy, si una maestra se atreve a hacer esto con un chico, puede perder el trabajo, puede ser despedida y tener un dolor de cabeza, ¿no? Pero en aquel tiempo era acepto, era parte de la disciplina escolar, ¿no? Y nos ponían en penitencia. La penitencia era el rincón del aula, el rincón del salón. Y allí había un taburete a propósito, y nos sentaban allí. Cuando conversábamos, cuando no prestábamos atención, cuando hacíamos alguna travesura, nos colocaban en penitencia. Mientras daba la clase y el resto participaba, había alguien en el rincón. Más le digo, ¿no? Había maestras que tenían fabricado un bonete de cartulina, que tenían letras de molde en el frente, escrito burro. A veces le hacían unas orejas de cartón. Y le colocaban ese bonete y le ponían en la esquina en penitencia. Entonces no podía escribir, no podía abrir los libros, no podía participar de la clase. Tenía que estar quieto arriba de ese taburete, esperando que tocara el timbre para ir al recreo, ¿no? Bueno, nuestras generaciones aprendimos ya de chiquitito que había tiempo de estar activo y tiempo de quedar quieto y no hacer nada, ¿no? Hoy, en el ritmo de la vida moderna, nadie le gusta esperar, ni siquiera los cristianos. No estamos acostumbrados a no hacer nada, ¿no? Y nos ponemos mal y arremetemos contra todo lo que sea y decimos: no puede ser, ¿no? Tenemos que hacer igual, tenemos que predicar igual, tenemos que hacer los cultos igual, ¿no? Y vienen los problemas porque la cosa está muy estricta de parte de los gobiernos, ¿no? Y si nosotros arremetemos, solo cosechamos quebranto y dolor, ¿no? Estaban llegando las noticias de un pastor no muy lejos de acá, unos pocos kilómetros de acá, de una ciudad que no tenía ningún
contagiados. Una ciudad que estaba libre del virus, que comenzaban a tener sus actividades normales porque es el mecanismo que están usando, donde no hay contagios, donde no se da ni un caso, empiezan a liberar la cuarentena y pueden volver a retomar las actividades normales. En esta ciudad estaban retomando las actividades normales y un pastor evangélico se contagió, terminó falleciendo, y como era un pastor no acostumbrado a esperar, que hacía reuniones igual por las casas, se juntaban, dice, a tomar mate, a compartir, se abrazaban, no tenían ningún recaudo por la distancia y por el cuidado, y ahora hay 300 personas, entre ellos algunos contagiados, que quedaron en observación, quedaron confinados, que los pusieron, ¿no es cierto?, los aislaron de sus familias para controlarlo, y están allí, ¿no es cierto?, confinados, van a estar 15, 20 días confinados, y procurando ver si no hay casos positivos, y los medios se regodearon sobre un pastor, ¿no? La inconsciencia de un pastor evangélico, ¿no? La falta de cuidado por el otro de un pastor evangélico, ¿no? Escuchábamos en las noticias, y esto es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Cuidar el testimonio de la iglesia, cuidar el testimonio del evangelio, no poner piedra de tropiezo, no darle carne a los leones, porque si fuera una fiesta, estos días funcionarios del gobierno estaban jugando pádel en un club, y bueno, hicieron un poco de ruido, pero nadie va a decir un funcionario que tiene que dar el ejemplo estaba jugando al tenis en una cancha o estaba en una fiesta de cumpleaños. Pero si se trata de un cristiano, le van a hacer pedazos, porque sabemos que el mundo es enemistad contra las cosas de Dios, y nos van a devorar criticándonos, juzgándonos, y decían los periodistas, no se le puede permitir a los ministros, a los pastores evangélicos, tener un permiso de circulación, porque gracias a Dios tenemos un permiso de circulación en Argentina, y ya salieron muchos a decir hay que quitarles el permiso de circulación, porque ellos no obedecen, ellos toman mate, se reúnen con los fieles, van por las casas, hacen sus reuniones. Entonces, aprende a esperar, hermano, es parte de la materia que tenemos que rendir. Es parte del carácter del cristiano, parte del trato de Dios con el cristiano. Acuérdese cuando el Señor le lleva a Jeremías a la casa del alfarero y le manda que observe, solo que observe. No le manda a opinar, no le manda a que entregue algún mensaje. Dijo, vaya a la casa del alfarero y mira. Y el alfarero trabajaba sobre la rueda haciendo una vasija, y la vasija se estropeó y se amasó el barro y comenzó de nuevo. Y ahí Dios le habla al profeta Jeremías, ¿no puedo hacer yo con mi pueblo como el alfarero con este barro? No puedo, si el barro, si la vasija se estropeó o no salió conforme el diseño que el profesional quería, no puedo empezar de vuelta, no puedo amasar y hacer una como yo quiera, no puedo hacer lo mismo con mi pueblo, le dijo Dios a Jeremías. Entonces Dios es el divino alfarero y te está dando forma a ti, a mí, a muchos líderes, a muchos cristianos, ¿no es cierto?, que pensaron que ser cristiano es solamente concurrir a la reunión. Pensaron que ser cristiano es, bueno, bautizarse y comprarse una Biblia y hablar de Cristo para alguna familia o algún amigo. No, ser cristiano es un proceso de transformación. Y el Señor no se ha retirado de ese proceso, Él está trabajando. El Señor todavía está trabajando con su pueblo. Y lo que estamos pasando es parte del proceso.
dé gracias al Señor. Yo no sé qué hizo Elías 3 años y medio. 2 años y medio a la orilla del arroyo y 1 año en la casa de una casa ajena, en la casa de una anciana. Yo no sé qué hizo, cuál fue su actividad. La Biblia no menciona un solo detalle, porque nos quiere dejar en claro que lo único que Elías tuvo que hacer era esperar que pasara ese tiempo. Luego Dios le iba a usar. Luego Dios se lo iba a llevar al cielo sin ver la muerte. Iba a ocurrir cosas extraordinarias, iba a preparar a su discípulo Eliseo, iban a suceder cosas extraordinarias, pero luego que pasara ese proceso, ¿no? Mentalízate de esto, es un proceso, estamos en el proceso, no te aflijas, no te angusties, aprende a esperar, aprende a no hacer nada. Es, ¿no es cierto?, también parte de la escuela de Dios. Que Dios te bendiga y quiero con esto animar a los que están enchufados, ¿no? Porque hay gente que no se puede desenchufar. Son como esos aparatos que no sabemos dónde tiene la batería, ¿no? Y a veces queremos reemplazarlo, queremos sacarla y no encuentra la apertura del lugar donde está la batería. Y hay gente que es así. No se sabe dónde tiene la batería, no se le puede desenchufar, ni de día ni de noche, ¿no? Ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes, están conectados el tiempo completo. Y un cristiano tiene que aprender a desconectarse. Piensa solamente cuando tenga mucha impaciencia. Piensa en Moisés, sentado en una piedra, mirando y cuidando ovejas ajenas, sin ningún proyecto de vida, sin ningún proyecto de futuro, sin lograr absolutamente nada y peor, sin hacer absolutamente nada por su pueblo y por Dios. Nada, nada. Él seguro pensó, terminó mi carrera, él seguro pensó, hasta aquí llegué, Dios, si alguna vez tuvo un propósito conmigo, cambió de opinión. Si alguna vez tuve un llamado, no sé dónde quedó. Porque hace 40 años que no escucho la voz de Dios. 40 años que Dios no me encomienda nada. 40 años que no puedo hablar de Dios a nadie. 40 años que no puedo hacer nada por mi pueblo que está cautivo, ¿no? 40 años oscuros, 40 años de nada. Hasta que un día, llevando los rebaños, la visión de la zarza. Y el Señor diciendo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie del lugar que estás, tierra santa es, ¿no? Y lo encontramos a Moisés allí, comenzando su tarea que iban a ser sus últimos 40 años de vida. Tarea impresionante, no hubo hombre que hiciera algo parecido. Trasladar, liderar a una nación completa, ¿no? No hubo hombre en la Biblia como Moisés. Pero tuvo un proceso antes de que Dios lo levantara. ¿Y no será que Dios está procesándote? ¿No será que estás en la rueda del alfarero? ¿No será que Dios quiere trabajar de esta manera con la iglesia? Yo creo que tenemos que ser un poco más flexibles y buscar la manera de desenchufarnos. Que Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por todos los que están inquietados, afligidos, angustiados, nerviosos, que no pueden entender esto que hoy les compartía, ¿no? Quiero orar para que el Señor te dé quietud y aprendas a esperar. Aprendas a ser paciente, porque a lo mejor te va a hacer falta adelante esa virtud para lo que Dios tiene para encargarte, ¿no? Lo que Dios tiene para darle a la iglesia. Yo creo que el Señor no se ha olvidado y que tiene tarea y que en algún momento nos encontraremos con la zarza ardiendo y el Señor llamándonos por nuestro nombre propio, ¿no? Pero tenemos que pasar este proceso. Que Dios te bendiga. Hago una oración contigo. Acompáñame en esta hora. Si estabas afligido, si estabas atormentado, si no podías conciliar el sueño,
Vamos a orar que el Espíritu Santo te revele esta verdad que yo te estoy compartiendo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, hago una oración con todos los amigos hermanos en Cristo que nos están acompañando, hermanos de nuestras congregaciones, algunos obreros que trabajaron arduamente en tu obra y ahora tienen que estar parados, ahora no pueden ir a ninguna parte, ahora, Señor, tienen solamente que esperar y sabemos que no somos pacientes para esperar, no es nuestra naturaleza, pero Dios del cielo, tú muchas veces tardas 1000 años para cambiar el curso de un río y tardas 1000 años para desgastar una montaña o para hacer crecer un cedro. Dios del cielo, enséñanos a ser pacientes y esperar en ti. Tú no te olvidarás de tu pueblo, de tu iglesia, y sabemos que tiene tarea para encomendarle a la iglesia. Tenemos mucho por delante que tendremos que enfrentar. Tenemos comisiones, tenemos llamados, envíos que tenemos que tomar y llevar a cabo. Pero para eso tú nos tienes ahora en un proceso. Dios del cielo, calma la ansiedad, calma, Señor, saca la preocupación. Los que están afligidos, dale paz en sus corazones. Dios del cielo, hágalo con todo tu pueblo y también con aquellos que no son creyentes y no entienden. Señor, que también es parte de la vida poder esperar ese tiempo que será mejor, ese tiempo que todo esto quedará atrás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano en Cristo. Te saludo con la bendición, la paz del Señor, invitándote a que nos acompañes en nuestras páginas de las redes públicas. Estamos en Facebook y también tenemos un canal de YouTube, a donde por el canal de Sergio Hebel tiene todos estos videos para repasarlo y compartirlo. Y si quieres te puedes suscribir también, ¿no? Que eso nos va a ayudar. Dios te bendiga, un abrazo virtual y hasta el día sábado, si el Señor no viene antes, nos volvemos a encontrar.